Entonces, ahí en Classroom, hace unos momentos publiqué las notas, lo que vamos a ver ahorita en la clase, las notas de esta clase, ahí están publicadas. Simplemente entonces quiero que enfoquen toda su atención en la presentación que voy a hacer, por favor, y notas, pues ahí ya las tienen en un archivo que van a descargar posteriormente, que pueden revisar con toda calma en su casa. También les acabo de dejar en Classroom el enlace para que descarguen un libro que se puede descargar de manera gratuita sobre sistemas digitales de Thomas L. Floyd. Entonces, este libro es el que vamos a estar utilizando como elemento de apoyo a lo largo de todo el semestre. Les va a servir para la materia en este semestre y también parte de los contenidos para el siguiente semestre les va a ser muy útil, así que lo pueden descargar, ya está el enlace ahí en Classroom. Y bueno, pues una vez que ya mencioné lo anterior, vamos a pasar a la clase de hoy y para ello voy a compartir mi pantalla. Me dicen, por favor, si ya observan la pantalla. Tiene que aparecer una Ya, profesor. imagen. ¿Sí? Sí, profe, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy por hablar, en primer lugar, de los tipos de señales eléctricas que vamos a encontrar pues a lo largo de toda nuestra carrera. Nosotros trabajamos pues con voltajes, con corrientes que representan, que contienen información. De hecho, pues nuestra carrera tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de que nosotros podemos transmitir información a través de las redes, de los circuitos en forma de corrientes y voltajes eléctricos. También se puede hacer que esta información viaje a través del aire en forma de ondas electromagnéticas. Y el propósito siempre es el de llevar información, el de procesar información. Bueno, básicamente todas las señales eléctricas se van a clasificar en dos grupos. Los dos tipos de señales eléctricas que vamos a tener van a ser las señales de tipo analógico y las señales de tipo digital. Y bueno, pues ahí en la pantalla estoy mostrando ejemplos de cada una de ellas. Las gráficas, las funciones que observan del lado izquierdo de la pantalla, que son una función senoidal, una f de t que tiene ahí la ecuación precisamente de una función senoidal, a subíndice 0, seno de omega 0t. Ese es un ejemplo de una señal analógica. Y del otro lado tenemos una señal de voz, que también corresponde a una señal de tipo analógico. Por otro lado, del lado derecho, donde tengo ahí una señal que dice de 4 niveles, y en la parte inferior dice una señal binaria, bueno, las dos imágenes que están en el lado derecho, las dos gráficas del lado derecho, corresponden a señales de tipo digital. Y de lo que se trata en este momento es de que aprendamos a diferenciar, aprendamos a identificar cuando tenemos una señal analógica, cuando tenemos una señal digital. Entonces, a ver, observando estas gráficas, observando estas figuras, díganme, ¿qué observan en las imágenes del lado izquierdo, en las señales analógicas, que las hace diferentes respecto a las digitales que están del lado derecho de la pantalla? Que son como en curvas. Las analógicas son en general funciones, como menciona su compañero, tienen así como que un cambio curveado, cambian suavemente de un valor hacia el otro. Y las digitales tienen esos cambios bruscos como escalones o rectángulos. Eso va a ser el primer elemento que nos va a permitir diferenciar una señal analógica de la digital. Las analógicas cambian de manera continua, en forma suave y continua, mientras que las digitales siempre presentan esos cambios rápidos o esos picos que le dan esa forma rectangular o cuadrada. ¿Qué otra diferencia podemos observar ahí?
Bueno, están en función del tiempo. No sé si tenga que ver. Sí, las cuatro, ¿eh? En ese caso, a las cuatro son funciones del tiempo. El eje X es el tiempo en los cuatro casos. Por ejemplo, en la señal senoidal, en la senoide o en la señal de voz, ¿cuántos valores de amplitud diferentes puede presentar esa función o esas señales? ¿Cuántos valores distintos de amplitud puede haber ahí? En la primera, uno, ¿no? ¿En cuál? En la de FDT, la senoidal. ¿Cuántos niveles de amplitud? ¿Uno nada más? Si fuera un solo valor, sería constante, una línea. ¿Para cuántos valores del tiempo esa f de t? ¿Para cuántos valores del tiempo existe? O la puedo evaluar, puedo obtener una f de t, puedo obtener un resultado. Es para cualquiera, ¿no? Así es, puede ser cualquier valor del tiempo. De hecho, en la función f de t, pues esa t puede ser 1, 1.1, 1.001, 1.70 si un 1, es decir, puedo tener valores con incrementos muy pequeñitos y para cada uno de esos valores, para cada uno de esos incrementos, por más pequeño que yo lo haga, la función me va a devolver un resultado. Entonces, en las funciones analógicas, en las señales analógicas, como por ejemplo el caso de la senoidal, se puede presentar una infinidad de valores distintos en amplitud. ¿Por qué? Porque puede haber una infinidad de valores en el tiempo, en t, y cada uno de esos valores me entrega un resultado diferente para la función. Puedo tener una infinidad de valores. De hecho, es una función que se le llama continua, porque si ustedes observan esa función senoidal, pues se ve de manera continua porque en cada valor de t, por muy pequeñito que sea, va a existir un resultado y forma una curva continua, una curva que va cambiando suavemente, pero siempre tiene un valor de amplitud diferente de acuerdo al valor de t. La señal de la parte inferior, la señal de voz, que es, digamos, el resultado de una señal que observaríamos a la salida de un micrófono cuando hay una persona que está hablando o cuando hay un instrumento musical que se está captando por el micrófono. Bueno, pues esa señal de voz o esa señal de música también puede tomar una infinidad de diferentes niveles de amplitud. Y entonces es también, como pueden ver, una señal continua porque se ve que va cambiando suavemente, se ve un trazo continuo de la señal, de la forma de onda. Eso se puede ver en un osciloscopio. Y las señales analógicas, pues entonces todo el tiempo son señales continuas, señales que tienen una infinidad de diferentes niveles de amplitud y que precisamente por ser continuas y porque tienen una infinidad de niveles de amplitud, también son derivables, se puede calcular su derivada en cualquier punto de ellas. Sin embargo, del lado derecho, las señales digitales, podemos observar que no presentan ese comportamiento continuo y ese comportamiento, esas variaciones suaves, como en el caso de las analógicas. Si observamos las señales digitales del lado derecho, pueden ver que en la primera, la de la parte de arriba, solo hay 4 niveles de amplitud permitidos. Puede tomar el nivel 3, el más alto, o el nivel 2, o el nivel 1, o el 0. Pero no puede existir, no está definida para un valor intermedio entre esos niveles. Solamente tiene una cantidad finita de niveles de amplitud. Y en la señal del lado derecho inferior, la señal binaria, ahí solamente existe o está definida para 2 valores, que le llaman low o 0 y high o 1.
Solamente tiene 2 niveles de amplitud definidos y no está definida para un valor de amplitud intermedio entre esos 2 valores. Entonces, las señales digitales tienen una cantidad limitada de amplitudes, una cantidad finita de amplitudes. Esa va a ser una de sus características. Y debido a esa cantidad finita de amplitudes es que presentan esos brincos, esos saltos que le dan su forma rectangular o cuadrada. Son señales discontinuas, precisamente por esos cambios, esos brincos, esos cambios de amplitud tan bruscos, son señales discontinuas y eso las hace diferentes de las analógicas. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, perfecto, bien. ¿No? Bueno, entonces básicamente esas son las 2 diferencias que vamos a encontrar entre señales analógicas y digitales, y es lo que viene a continuación en las notas. Miren, aquí lo dice, señales analógicas presentan una infinidad de niveles de amplitud, son señales continuas, y la tercera característica es que las señales analógicas representan variables que se encuentran en la naturaleza. Es decir, si nosotros llevamos la señal de voz o la música y la transformamos en una señal eléctrica, va a representar una señal analógica. Si queremos medir la velocidad y representar esa información de manera de una señal eléctrica, va a ser una señal analógica. Lo mismo podemos medir variables como la aceleración, la temperatura, la humedad, la presión, etcétera. Todas estas variables de la naturaleza se pueden representar a través de señales analógicas para su procesamiento en circuitos electrónicos. Y por otro lado, las señales digitales, como mencioné hace un momento, están definidas solo para una cantidad finita de niveles de amplitud. Generalmente ese número de niveles de amplitud es una potencia de base 2, es decir, son 2 niveles, 4, 8 o 16 niveles de amplitud, pero siempre es un número finito, no pueden tomar una cantidad ilimitada de puntos de amplitud. Son discontinuas, presentan esos cambios bruscos de un nivel a otro, por lo que tienen su forma típicamente rectangular. Y por último, las señales digitales se van a utilizar para representar datos en los sistemas de información y procesamiento, como son las computadoras, como son los teléfonos inteligentes, los smartphones. En todo lugar donde estemos guardando archivos que pueden ser música, fotografías, videos, todo lo que publican en sus redes sociales, texto, toda esa información que se guarda en archivos, bueno, pues esa información son datos y se representan mediante señales digitales, ¿sí? Entonces, las señales digitales se utilizan para almacenar datos, archivos. Las señales analógicas nos representan variables que podemos medir en la naturaleza. Y esas son, pues, las 3 principales diferencias entre unas y otras y la forma en que podemos identificar cuando se trata de una señal analógica o una señal digital en un circuito. Ahora, específicamente, en este curso, nosotros vamos a trabajar con señales digitales todo el tiempo. De hecho, nuestro curso se llama circuitos digitales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar exclusivamente con circuitos que procesan señales de tipo digital. En otros cursos van a llevar la electrónica necesaria para procesar señales analógicas. De hecho, hay un curso, una asignatura que llevan ustedes, no sé si en este semestre o en otro, que se llama electrónica analógica o lineal. Bueno, ahí es donde van a ver la electrónica para procesar señales analógicas y nosotros en este caso nos vamos a limitar a trabajar con circuitos, con señales que son todo el tiempo de tipo digital. Y para ser más específico, los circuitos que vamos a trabajar en este curso son circuitos que van a trabajar con señales de tipo binario, señales que solamente presentan 2 niveles de amplitud, que le llamamos 0 y 1, o en inglés le llaman estado bajo, low, al 0, estado alto, high, al 1 lógico, ¿ok? Son las señales que vamos a encontrar en nuestro curso. Bueno, pero vamos a relacionar estas señales con los datos, porque
pues como les menciono, este tipo de señales se utilizan para almacenar información digital, para almacenar datos. Y en la actualidad, pues como les mencioné, podemos guardar en forma digital muchísima información que va desde texto, desde documentos, hasta música, fotografías, videos, etcétera. Todo se está llevando a forma digital y se almacena en forma digital. Y para esto vamos a recordar unos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es un bit? Bueno, un bit es la unidad básica de información digital. Es la unidad más pequeñita de información digital, ya que solamente puede tomar dos posibles niveles o valores: el estado 0 o falso y el estado 1 o verdadero. Y si un bit de información solo puede tomar estos dos valores, pues en un circuito, cuando yo quiera ver físicamente qué es un bit en un circuito electrónico, pues me voy a encontrar con que un bit es una señal binaria, ¿sí? Cuando ustedes en un circuito electrónico, por ejemplo, conecten su osciloscopio, un osciloscopio, y observen una señal binaria, como la que estoy aquí mostrando en la imagen, pues eso, esta señal binaria es un bit. Eso es lo que le llamamos bit. Una señal, una variable que solo puede tomar estos dos posibles valores llamados 0 o 1. ¿Ok? Con los bits, que son las unidades más básicas de información digital, podemos formar paquetes de información más complejos. Por ejemplo, el nible. El nible se define como un paquete de información digital que está formado o representado por 4 bits. Y después tenemos una unidad que es más conocida y más utilizada, que es el byte. Y el byte es un paquete de información que se representa utilizando 8 bits. De hecho, los archivos de su computadora, los archivos de sus fotos, de videos que tengan en su teléfono, si yo quiero saber cuánto espacio de almacenamiento ocupan, ¿en qué unidades me dan el tamaño de esos archivos, jóvenes? En megabytes, ¿no? Ajá. Megabyte. Megabytes, kilobytes, etcétera. Bueno, pues megabyte, cuando hablamos de un megabyte, estamos hablando de 1.000.000 de bytes. Entonces, eso significa que un megabyte, fíjense, 1.000.000 de bytes, si lo multiplicamos por 8, nos va a dar el equivalente en bits. Un megabyte serían 8 millones de bits de información. Entonces, bueno, pues con esto ya más o menos se pueden ustedes dar idea de cuántas señales eléctricas va a generar ese archivo. Si es de 1 megabyte, va a generar 8 millones de bits. Quiere decir que va a generar 8 millones de pulsos o señales cuadradas, como las que acabamos de ver, en el circuito de la computadora o del teléfono. De ese grado de complejidad puede llegar a ser la cantidad de información y el procesamiento de información que se lleva a cabo en un circuito digital, ¿sí? Para transportar toda esa información, pues obviamente no se hace a través de un solo cable. Necesitamos muchos cables para transmitir muchos bits o muchas señales al mismo tiempo. Y entonces ahí surge otro concepto que se va a utilizar en los circuitos, que es lo que se denomina bus. Un bus es un conjunto de líneas de transmisión o conductores en los cuales se transfiere información digital de un mismo tipo de manera paralela. Y cuando hablamos de un ancho de bus, nos estamos refiriendo al número de bits que se pueden transmitir, que puede ser generalmente un número potencia de base 2. Podemos tener buses de 4 bits o de 4 conductores, buses de 8 bits o de 8 líneas conductoras, de 16, de 32, de 64, etcétera, ¿sí? Entonces, el bus, ¿qué es un bus? Es un conjunto de conductores paralelos que van a transmitir bits o señales digitales. Probablemente muchos de ustedes han escuchado que el sistema operativo Windows
o cuando van a instalar algún programa en su computadora, les preguntan si su sistema operativo Windows es de 32 o de 64 bits, ¿verdad? Bueno, pues ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo esa característica al bus de datos que tiene su computadora, precisamente. Algunas computadoras, algunos procesadores de las computadoras tienen un bus de datos de 32 bits y las más modernas, las más recientes, tienen un bus de datos de 64 bits, el doble de 32. Entre más bits tenga el bus, puede transmitir más información y más rápido, ¿sí? Entonces, una computadora de 64 bits puede transmitir el doble de información binaria que una de 32 y por lo tanto va a ser más rápida y por lo tanto también va a ser más cara, ¿sí? Pero a eso se está refiriendo esas características de qué tipo de Windows utilizar o qué tipo de software, dependiendo del bus de datos de la computadora que tengan. Les están diciendo si son 32 o 64 bits. ¿Por qué se le llama bus a esa línea de conductores? O como que a qué nos da idea esto del bus. Como que piensa uno en un autobús, ¿no? O en un metrobús que transporta información. Bueno, pues sí, precisamente se le da este nombre de bus a esa línea, a ese conjunto de líneas, porque es el medio que va a transportar la información binaria o los datos. Y nuevamente, un bus de 32 bits, pues es, digamos, un camioncito pequeño, un bus pequeño, comparado con uno de 64 que puede transportar el doble de información o el doble de señales digitales. Por eso, pues viaja más información más rápido, un bus de más bits quiere decir que es un dispositivo digital de mayor velocidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, Sí, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Muy bien, bueno. Pasemos entonces ahora. ¿Qué puedo representar con los bits? ¿Qué puedo representar con esas señales binarias? Bueno, pues lo que nos interesa representar es información. Y el primer tipo de información que podemos representar con esos valores binarios, con los bits, pues son números, ¿sí? Y entonces vamos a hablar ahora de los números, vamos a hablar de los sistemas numéricos, cómo podemos representar información, cómo podemos representar cantidades de acuerdo al sistema numérico que estemos utilizando. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el sistema numérico que de manera natural utilizamos, que es el sistema decimal o base 10, ¿sí? ¿Por qué le llamamos sistema base 10 o decimal? Bueno, porque utilizamos 10 símbolos para representar cualquier cantidad. Esos 10 símbolos son los dígitos del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y el 9. Con esos 10 dígitos, con esos 10 símbolos, nosotros podemos representar cualquier cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el valor que aporta cada dígito en una cifra numérica está en función de la posición que ocupa con respecto al punto decimal. Por eso se le llama sistema numérico posicional, porque lo que aporta cada dígito en una cantidad está en función de la posición que ocupa con respecto al punto decimal en este caso. Lo voy a desarrollar con este ejemplo. Tenemos la cantidad 634.12, subíndice 10, este subíndice lo voy a utilizar para representar que es una cantidad en sistema decimal. Pero ¿cómo podemos descomponer esta cantidad? Pues la podemos descomponer como nos enseñaron en la primaria, es decir, este 4 que representa las unidades. El 3 representa las decenas, el 6 las centenas, y bueno, si hubiese más dígitos, los millares, 10 millares, etcétera. Pero si nos vamos ahora del lado derecho del punto, el 1 representa décimas, el 2 son centésimas, y si hubiera más cifras, milésimas, 10 milésimas, etcétera.
La cantidad que representa cada uno de estos dígitos es diferente de acuerdo a la posición y la podemos descomponer de esta manera. Por ejemplo, las unidades sería el 4 unidades, multiplicado por la base, ¿sí? Pero esta base la vamos a elevar al exponente 10. Déjenme ver. Ay, perdón. ¿Qué hice aquí? No. No es ahí. Déjenme ver qué hice aquí. Ay. Se está moviendo esto. Bueno, lo voy a poner ahorita. 10 al exponente 0. Que significaría tener 4 por 10 elevado a la 0. 10 a la 0 sería 1. 4 por 1, pues me da 4. Las 4 unidades. Después, el 3 que tengo en las decenas representaría la cantidad 3 por 10 elevado a la 1, que sería 3 por 10, 30. Este 3 en realidad aporta 30 unidades a la cifra, más 4 que teníamos al principio. Luego el siguiente, las centenas, ¿cómo quedaría? Más 6 por la base 10, pero ahora elevado al exponente 2. Quiere decir que este 6 se multiplica por 10 a la 2 por 100 y aporta 600 unidades. Y entonces, aquí ya tengo 600 más 30 más 4, ya tengo 634 unidades, digamos la parte entera. Pero noten cómo, en función de la posición del dígito, si el dígito está más a la izquierda, lo tengo que multiplicar por la base, pero conforme está más a la izquierda, el exponente de la base se va incrementando. Si yo tuviera aquí otra cifra, los millares, pues tendría que multiplicar ese dígito por 10 exponente a la 3. Y entonces, siempre el dígito que está en el extremo izquierdo es el que más aporta en el total de la cantidad. Por eso le vamos a llamar dígito más significativo o de mayor peso al dígito del extremo izquierdo, porque es el que más aporta en el total de la cifra. Pero, ¿qué pasa ahora con los dígitos que están del lado derecho del punto? Por ejemplo, el 1 quedaría como 1 multiplicado por 10 elevado a la menos 1, que serían las décimas. 1 dividido entre 10 o 0.1 es lo que aporta esta cifra que está aquí. Y luego el 2, las centésimas, ¿cómo quedaría? Pues sería 2 por la base 10 exponente a la menos 2. Entonces, esta cantidad, aquí la podemos descomponer de esta manera, pero aquí podemos ver que el dígito que está en el extremo derecho es el que menos aporta, es el que aporta la menor cantidad al total de la cifra. Este aporta apenas 2 centésimas o 2 dividido entre 100. Y entonces al dígito que está en el extremo derecho le vamos a llamar dígito menos significativo o dígito de menor peso, porque es el que aporta menos al total del número. Pero cualquier cifra decimal, aquí a lo que quiero llegar es cualquier número decimal, nosotros lo podemos descomponer de esta manera y podemos entonces saber cuánto aporta cada una de las cifras. Y entonces aquí tendríamos, como decíamos, 4, el 3 en realidad aporta 30, el 6 en realidad por su posición aporta 600 unidades, el 1 aporta una décima y el 2 aporta 2 centésimas en este caso. Bueno. ¿Alguna pregunta de cómo se descompuso esta cantidad decimal? No, profe. No, ninguna, profe. Bueno. El punto es que este algoritmo que utilizamos para descomponer este número decimal lo podemos utilizar para cualquier sistema numérico. Y entonces ahora vamos
con el sistema binario o base 2, que es el que se utiliza en los sistemas digitales. El sistema binario base 2 solamente utiliza dos símbolos, el 0 y el 1, como acabamos de ver. Y entonces, aquí, yo puedo representar una cantidad en forma binaria, de esta manera, como lo tengo representado. Aquí vamos a tener también un punto. A este punto le vamos a llamar punto binario. En decimal le llamamos punto decimal porque es base 10. Aquí le vamos a llamar, como estamos en base 2, punto binario. Y el valor que aporta en la cantidad cada uno de estos bits, cada uno de estos ceros y 1, está en función de la posición que ocupa con respecto al punto binario. Y el algoritmo es el mismo que vimos hace un momento. Es decir, vamos a empezar por este bit, que digamos son las unidades binarias. Este bit que equivale a decir a tener 1 por 2 elevado a la 0. Más, bueno, el siguiente bit que tenemos no aporta nada, a dar 0, pero simplemente para que lo entiendan, voy a desarrollarlo. Ese bit se tendría que multiplicar por 2 elevado a la 1. Luego el siguiente, tenemos un 1 a continuación, se multiplicaría por 2 elevado a la 2. Y bueno, después vamos a tener otro 0. Ese 0 se tendría que multiplicar por 2 elevado a la 3. Luego hay otro 0. Se tendría que multiplicar por 2. Ay, aquí me equivoqué. 2 elevado a la 3. Luego por 2 elevado a la 4. Luego tendríamos un 1. Sería por 2 elevado a la 5. Y por último tendríamos un 1 que se multiplicaría por 2, exponente a la 6. Y entonces, lo que aporta cada uno de estos bits está en función de su posición. 0, 1, 2, 3, exponente 4, 5 y 6. Y ahora nos falta la parte fraccionaria. Entonces tendríamos 1 por 2, exponente a la menos 1, o 1 entre 2, un medio, más 1 por 2, exponente a la menos 2. Que sería 1 entre 2 a la 2 o 1 entre 4, un cuarto. Bueno, esto vamos a descomponerlo entonces. Déjenme alinear aquí el texto. Ay. Bueno, ahorita si no, mejor lo dejamos aquí, no lo movemos, me voy a pasar a la siguiente. ¿Esto cómo quedaría igual? Esto nos daría 1 por 2 a la 0, nos daría 1 más. Bueno, el siguiente es un 0, luego tenemos 1 por 2 a la 2, 2 a la 2 es 2 al cuadrado, 4. Más, el siguiente 0, el siguiente 0. 1 por 2 elevado a la 5. ¿Cuánto es 2 elevado a la 5, jóvenes? 2 por 2, 4. 32. Por 3, 8. Luego 16, 32. Correcto. Y luego, por último, 1 por 2 elevado a la 6. Sería 64. 64. 64. Correcto. Y vamos ahora entonces con las fracciones. 1 entre 2, pues es 0.5. Y 1 entre 4 es 0.25. Y entonces, ¿qué número vamos a tener? 37 más 64. 101. Ajá. Punto 75. 75, así es. Y entonces vamos a tener el número 101.75 en decimal. Este número binario que tenemos aquí, de esta manera podemos conocer su equivalente. ¿Qué número representa en decimal? Es el 101.75. Bien. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe. ¿Sí? Tengo una situación y me tengo que retirar antes de la Ok, clase. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Adelante. Bueno, gracias, profesor. Nada más.
Estas notas después las revisas, ahí Sí. están en Classroom. Muy Bueno, bien. muchas gracias. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, No, profesor. todo bien. Ahora, observen que vamos a aplicar el mismo concepto, es decir, ¿cuál de todos estos bits es el que aporta más en el total? Pues el que está en el extremo izquierdo, es el que se multiplica por el exponente más alto. De hecho, vemos que el bit que más aporta es en este caso el que aporta 64 unidades, es el del extremo izquierdo. Entonces le vamos a llamar bit más significativo al del extremo izquierdo. Y el que menos aporta, el del extremo derecho, vean, apenas aporta 0.25 al total, a ese le vamos a llamar bit de menor peso. Entonces aquí está la definición igual. Bit de menor peso o menos significativo, least significant bit en inglés, y ahí sale el LSB, está en inglés, least significant bit, es el que aporta menor cantidad al total. Y el que más aporta, most significant bit, es el que está en el extremo izquierdo del dato binario. Bueno, y repito, esto se puede aplicar a cualquier sistema numérico. Ahora veamos el ejemplo en octal o base 8. El sistema numérico octal o base 8 utiliza solo 8 símbolos, del 0 al 7. Y otra vez, cada uno de ellos representa una cantidad en función de la posición que ocupe con respecto al punto octal. ¿Cómo podríamos entonces representar este número? ¿Cómo pasamos este número octal a decimal? ¿Qué haríamos ahí? A ver, díganme ahora. 3 se multiplica a 8 3 por 8, por el exponente 0, correcto. más Más, 2 se multiplica a 8 ajá, por el exponente 1, correcto. más 1 multiplicado por 8, Sí, exponente 2, correcto. más 4 se multiplica a 8 por el exponente 2. Así es. Y entonces, ¿cómo quedaría? 3 por 8, 24. Ah, no, perdón, el primero es 3. El 8 a la 0 es 1, estoy mal. Ahí es 3. Más, ahora sí, el que sigue es 2 por 8 a la 1, 2 por 8, 16. Más, el que sigue, 1 por 8 al cuadrado, que sería 16. 64. 64. 64, 8 por 8, 64. Y por último, la fracción que sería 4 dividida entre 8.5. Entonces, este número va a ser al final 19 más 64.5. ¿Cuánto es entonces, jóvenes? 83. Perfecto. Sí, profe. Ok, ahí está. Profe, Sistema octal, ¿sí? ¿por qué en el primero no es 24? Porque es 8 exponente a la 0. Pero Es exponente de uno. 0 no da 1. Ajá, pues 1, 3 Y por 1, por 8. 8 elevado a la 0 es 1 por 3, pues es un 3. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Gracias. Sí. Sí, yo también me confundí al principio, pero es 3 por 1, 3. Bueno, y otro de los sistemas numéricos que se utiliza mucho en la informática, por último, es el hexadecimal o base 16. Y en donde vamos a utilizar entonces 16 símbolos. Pero como nosotros solo representamos números del 0 al 9 con 10, en el hexadecimal para representar los símbolos siguientes se van a utilizar letras. Entonces, vamos a usar del 0 al 9 como se usa en decimal, pero aquí vamos a representar el número 10 con la letra A, el número 11 con la letra B, el número 12 con la C,
el número 13 con la letra D, el 14 con la letra E y el número 15 con la letra F, y de esta manera se van a obtener los 16 valores o dígitos del sistema hexadecimal. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo podemos representar esta cantidad que tengo aquí en pantalla? ¿Cómo quedaría? Bueno, representaría la letra A, pero la letra A es 10 en decimal por la base 16 elevado a la 0. Más, la siguiente sería 15 15 por 16. por 16 16 a la 1. a 1. Más 2 por 16 a 2. Y la fracción 8 por 16 exponente a la menos 1. Entonces ahí lo que vamos a obtener sería 10 por 1, sería 10, más 15 por 16, ¿cuánto es, jóvenes? 240. 240, más 2 por 16 al cuadrado. 512. 512. Y la fracción 8 entre 16.5, ¿verdad? Sí. ¿Qué número obtenemos al final? 762.5. 762.5. Correcto. Y eso es la representación en decimal. Ya está. De esta manera ya pueden ustedes hacer la conversión de cualquier sistema numérico o de cualquier rato en cualquier sistema numérico a decimal. El algoritmo en todos los casos es el mismo. Lo único que cambia es pues la base del sistema numérico, pero las reglas son exactamente las mismas todo el tiempo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, nada más en el decimal, ¿ese a qué base cambiaría, por así decirlo? No, o sea, esto ya es decimal, ya está en base 10. No, pero el primero, cuando lo tenemos en decimal, que hicimos... Ok, el primer ejemplo que di. Ajá. Sigue siendo decimal, nada más que Ajá. aquí lo que mostré es cómo lo podemos descomponer. Pero si hacemos la suma, vamos a llegar a lo que teníamos al inicio, Ok. 634.12. O sea, el decimal se queda tal cual en decimal. Ok, gracias. Ok, sí. Nada más fue para mostrar cómo podemos descomponerlo y aplicar esas mismas reglas a cualquier otro sistema numérico. Pero el resultado siempre lo vamos a encontrar en decimal. Ok, gracias. Bien. Bueno, entonces con esto terminaríamos la parte de cómo podemos hacer la conversión de cualquier sistema numérico precisamente a decimal. Ahora vamos a hablar aquí de otro concepto que se utiliza mucho en los datos binarios, que son las combinaciones. Y aquí vamos a tener una regla en general. Esta regla necesito que se la aprendan de memoria. Esta regla la vamos a estar utilizando todo el semestre para prácticamente todo. Y es lo siguiente, dice, un número binario que está formado de n bits puede representar 2 elevado a la n combinaciones diferentes o números diferentes en un rango o intervalo que va del 0 hasta el número 2 elevado a la n menos 1. Y vamos a verlo con ejemplos. Vamos a construir una tabla de 2 bits o 2 variables binarias. Con 2 bits, si n es igual a 2 bits, ¿cuántas combinaciones puedo representar? 2 elevado a la 2, que serían 4. 4 números. Y esos 4 números irían desde el número 0 hasta el 4 menos 1, es decir, desde el número 0 hasta el número 3. Y aquí lo voy a representar. Miren. Con estos 2 bits,
bit 1, bit 0, podemos representar los números decimales 0, 1, 2 y 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este bit, el bit 0, son las unidades, digamos, se va a multiplicar por 2 exponente a la 0. Y el siguiente bit, le llamo bit 1, porque se va a multiplicar por la base 2 elevada al exponente 1. Entonces, para obtener el 0, pues, ¿qué hago? Bueno, pues para obtener el 0 es el más fácil. 0 por 2 a la 0 más 0 por 2 a la 1, pues me va a dar el 0. Si quiero el 1, ¿qué voy a hacer? Pues pongo en 1 este bit. 1 por 2 a la 0 es 1 por 1. Y el siguiente ya no tiene que aportar nada. Lo pongo en bajo. 0 por 2 a la 1, 0. Si quisiera el 2, ¿ahora qué tengo que hacer? 1 al bit 1. 1 por 2 elevado a la 1. Ya tendría 2. ¿Y qué le tengo que sumar? Nada. Y por último el 3. 0 y 1. 1 más ¿cuánto? 0. Más 0. 2. 1. Más 1. ¿Sí? Sí, Deben de ser 2. Para que les resulte más claro, miren, lo voy a poner de esta manera. Este primer bit vale 1. 2 a la 0 vale 1. Y 2 a la 1 vale 2. Entonces aquí se ve. El 0, pues es multiplicar las dos cantidades por 0. El 1, pues se obtiene de multiplicar 1 por 1. Ya no le tengo que sumar nada. Al 2 lo multiplico por 0. El 2 es 1 por 2. Ya no le tengo que sumar nada. Al 1 lo multiplico por 0. Y el 3 va a ser 1 por 1 más 1 por 2. Y así creo que se ve más claro. Este 1 representa 2 a la 0 y este 2 representa el 2 elevado a la 1 de acuerdo a la posición que tiene el bit. Y ya no puedo obtener otra combinación diferente. Si se dan cuenta, con estos 4 bits no puedo obtener una combinación diferente. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y los dos en 1. Ya no hay otra combinación posible. Entonces solo puedo obtener 4 combinaciones y esas 4 combinaciones representan los números del 0 al 3. Con estos 3 bits, podría obtener 8 combinaciones que irían desde el número 0 hasta el número 7. El bit 1 es 2 elevado a la 1 y 2 elevado a la 1 quiere decir que vale 2. Y el siguiente es el bit 2, quiere decir por 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 significa 4. Entonces, bueno, para generar los números con estos 3 bits está re fácil. El 0, pues siempre va a ser todo en 0. Para obtener el 1, ¿qué hacemos? 1 0, por 0, 1. 1. Ajá. Sí, 0, 0, Primero 1. por 1. 0. Y ya no le agrego nada. El 2. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ajá. 0, 1, 0. El 3. 0, 1, 1. Ok. El 4. 1, 0, 0. 1, 0, 0. El 5. 1, 0, 1. 1. Ajá. El 6. 1, 1, 0. 1, 0. Correcto. Y por último el 7. 1, 1, 1. 1, 1, 1.
todo en 1. Y entonces, ahí está. Aquí vemos el 7, pues es 4 más 2 son 6, más 1 son 7. El 6, 4 más 2, y así sucesivamente. Y entonces, vean, aquí ya están haciendo el proceso contrario. Hace rato de binario pasamos a decimal. Aquí ya están ustedes un número decimal representándolo en binario. Pero además estamos representando con estos 3 bits todos los posibles números que podemos representar. Con 3 bits podemos representar números en decimal desde el 0 hasta el 7. Y bueno, pues como esto va aumentando de complejidad, ahora vámonos con la tabla de 4 bits. Con 4 bits, pues puedo representar cuántos números o cuántas combinaciones diferentes. 16. 16, así es. Entonces, miren, igual aquí voy a ir asignando a cada uno de los 4 bits un valor. Este es 2 a la 0, vale 1. El siguiente es 2 elevado a la 1, se va a multiplicar por 2. El siguiente es 2 elevado a la 2, se va a multiplicar por 4. El siguiente bit se va a multiplicar por 2 elevado a la 3, y 2 elevado a la 3, ya me dijeron, es 8. Entonces, 0 siempre es el más fácil. Todo se multiplica por 0. El 1, pues ya lo vimos, 1 por 1, y todo lo demás en 0. El 2 sería 0, 0, 1 por 2, 0 otra vez. El 3, pues lo mismo que teníamos hace rato. 2 más 1. Y así sucesivamente. 4. Ya no le agregamos nada. El 5, 4 más 1. Le agregamos nada. El 6, 4 más 2. Le agregamos nada. El 7, 4 más 2 más 1, 7. Y ahora sí, díganme ustedes cómo quedan los demás. 1, 1, 0, 0, 0, 0. El 8, 1, 0, 0, 0. El 9, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. El 10, 1, 0, 1, 0. 8 más 2. El 11, 1, 0, 1, 1. ajá. El 12, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 0, 0. ok. Y el 13, 1, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1. ok. El 14, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 0. 1, 8 más 4, 12, más 2, 14, y nada acá. Y el 15, pues es el más fácil también, el último siempre va a ser 8 más 4, 12, más 2, 14, y más 1, 15, todo en 1. Y de esta manera, pues ya obtuvimos la tabla con las 16 combinaciones para 4 bits. Y así nos podemos seguir, o sea, pueden construir una tabla de 5 bits, de 6 bits, de 7, de 8, etcétera. Obviamente, a mayor número de bits, pues vamos a tener una mayor cantidad de combinaciones y podemos representar una mayor cantidad de números. Si tuviésemos 5 bits, tendríamos que podemos representar 2 elevado a la 5, que serían 32 combinaciones.
O si tuviésemos 6 bits, serían 2 elevado a la 6, 64 combinaciones, etcétera. De esa manera podemos representar la información. Bien. ¿Alguna pregunta en esta parte, jóvenes? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno. Aquí viene algo interesante, miren. Aquí viene algo interesante también. Porque en hexadecimal, el hexadecimal, nosotros podemos representar también los números del 0 al 15. Lo vimos hace un momento, utilizando los números del 0 al 9 y después utilizando letras, pues podemos representar las cantidades del 0 al 15. Pero resulta que también estas mismas cantidades ya las tenemos aquí representadas en binario. Entonces, yo puedo establecer aquí una igualdad. Una igualdad en donde yo puedo decir que este 0 hexadecimal, pues en binario se representa con estos 4 bits en ceros. O la letra A en hexadecimal, que equivale al 10 en decimal, pues también la puedo representar con la combinación binaria 1, 0, 1, 0. O la letra F hexadecimal, que equivale al 15, si yo quisiera representarla en binario, pues sería con los 4 bits, todos los bits, en 1. Entonces, a partir de esta tabla, nosotros podemos establecer una combinación en donde cada dígito hexadecimal lo puedo representar en un equivalente de 4 bits. O viceversa, cuando yo tenga 4 bits, los puedo reemplazar por una cifra hexadecimal. Y es lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. Miren, si yo quiero convertir un número hexadecimal a binario, lo que tengo que hacer es cada cifra hexadecimal representarla mediante su equivalente en 4 bits. Veamos este ejemplo. Tengo la cantidad hexadecimal 3A6C. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir cada uno de estos dígitos hexadecimales por su equivalente en 4 bits. Y entonces el 3, aquí lo vemos, el 3 en binario sería 0, 0, 1, 1, 1 más 2. Permítanme un momento, tengo una llamada y ahorita regreso con ustedes. Jóvenes, disculpen la interrupción. Vamos a continuar entonces. Y estábamos en la conversión de hexadecimal a binario. Entonces, aquí les decía, cada número hexadecimal, cada dígito hexadecimal lo vamos a presentar mediante 4 bits en binario. Y entonces así descomponemos el 3. La letra A, que es el 10, pues en binario quedaría 1, 0, 1, 0. Recuerden, este vale 2 y este bit vale 8, y entonces 8 más 2 sería el 10, o la letra A. Después, el dígito C, si vamos a la tablita, es el 12, y el 12 es 8 más 4, es 1, 1, 0, 0. Ahí está. Y después, pues el 6, con sus respectivos 4 bits, sería 2 más 4. Y de esta manera, entonces, quedaría representado el equivalente. Ese número hexadecimal 3A6C, en binario se representaría, vean, con un total de 4, 8, 12, 16 bits. Y esta sería la secuencia binaria que representa la misma cantidad, ¿sí? De hecho, físicamente en los circuitos, pues lo que vamos a tener son unos y ceros. Así que en un circuito, pues lo que vamos a tener es esta representación binaria, aunque en hexadecimal nosotros tengamos este dato. Físicamente los circuitos, como les decía, solo van a trabajar con unos y ceros, y quiere decir que se requeriría para trabajar con esta información de un total de 16 bits para representar ese dato. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, y ahora al revés. Si ya hicimos la conversión de hexadecimal a binario, ¿cómo pasamos un número de binario a hexadecimal? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si a mí me dan un dato en binario, lo que voy a hacer es que voy a separar los bits en paquetes de 4, en nibles, a partir del punto. Y después sustituyo cada nible, cada paquete de 4 bits, por su equivalente en hexadecimal. Por ejemplo, si me dan este dato en binario, vean que aquí yo ya intencionalmente ya lo separé a partir del punto binario, ya los estoy separando aquí, pongo una pequeña separación cada 4 bits, y lo que voy a hacer entonces es representar estos 4 bits con su equivalente hexadecimal, y este número sería entonces, ¿cuánto? 1, 2, 4, este sería el 8 hexadecimal. Luego el siguiente, estos 4 bits representan el 1 más 2, serían 3, más 4, serían 7, entonces el 7 en hexadecimal. Y por último, estos 4 serían el 1 más 4, serían 5, más 8 sería el 13, y el 13 en hexadecimal es la letra D. Y entonces, estos bits, estos 12 bits que tengo aquí, se pueden representar en hexadecimal como D78. Bueno, ¿qué podemos observar? Que resulta mucho más compacto representar datos en hexadecimal, porque vean, son solamente tres cifras, que si lo hacemos en binario, porque aquí en binario tenemos 12 bits. Entonces, en la informática, se prefiere utilizar a veces el hexadecimal porque me permite representar números utilizando menos cifras, es una notación más compacta, más sencilla de leer, que si lo hago en binario, porque pues tengo que representar muchos bits, muchos unos y ceros, y pues se complica más el manejo de la información. Pero eso, repito, es para fines de nosotros, de los seres humanos, cuando queremos traducir, entender los datos. Pero para los circuitos electrónicos digitales, todo va a ser en unos y ceros. Se requieren estos 12 bits para representar este número hexadecimal. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, profe, todo Bueno, pues llegamos entonces a esta parte que son sus ejercicios. Estos ejercicios los voy a dejar de tarea, por favor, para la siguiente clase, que es el próximo, mañana, ¿verdad? Mañana tenemos clase a las 7. Entonces, esta es su tarea para el día de mañana, por favor, jóvenes. Les estoy pidiendo ahí, anoten 2 ejemplos de aparatos o dispositivos electrónicos de uso en la vida diaria donde se utilicen señales analógicas y otros 2 ejemplos donde se utilicen señales digitales. Ahí investiguen un poquito, vean los aparatos que ustedes utilizan a diario en casa y díganme cuáles utilizan señales analógicas, cuáles son digitales. El segundo ejercicio es que construyan la tabla de combinaciones para 5 bits. Y por último, les estoy dejando aquí una lista de conversiones entre sistemas numéricos para que practiquen los conceptos que acabamos de ver. Y todos estos ejercicios, mañana a las 7, vamos a revisarlos, vamos a ver la solución y para que chequen sus resultados, aclarar cualquier duda o pregunta que tengan al respecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profesor. Bueno, pues como les digo, estas diapositivas, esta información, ahí está en Classroom para que la descarguen y resuelvan su tarea. Y bueno, pues sería todo por